tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole que nos siga hoy que reiniciamos en esta nueva etapa de modernización de Astele.tv. En la agenda del emprendedor, Raúl Fraga le da la bienvenida. Y Yasmín Lujano también le da la bienvenida a su programa, La Agenda del Emprendedor. Con nosotros estamos presentando el libro Historia del Derecho Militar y pues vamos a dar algunas breves reseñas acerca de nuestros invitados. Con nosotros está el almirante Renato de J. Bermúdez, que es licenciado en Derecho por la UNAM, ingresó al Servicio Jurídico de la Armada de México como primer maestre, pasante de Derecho y ascendió hasta obtener la jerarquía de vicealmirante del Servicio de Justicia Naval. Desempeñó diversas comisiones de servicio como director general de Justicia Naval, asesor jurídico e instructor del procedimiento en la Junta de Almirantes, participó en las comisiones revisora de la legislación naval, redactora del proyecto del Código de la Armada y la encargada de las reformas al Código de Justicia Militar. Fue profesor en el Heroico Colegio Militar y en el Centro de Estudios Superiores Navales. Por su labor de dichas instituciones, obtuvo las condecoraciones de mérito docente militar y naval, respectivamente. Es autor de diversos libros y en esta ocasión nos trae para presentar Historia del Derecho Militar. Y bueno, también con nosotros está el doctor Carlos Alejandro Espinosa, que es maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM y además de esto es profesor de postulante de Derecho Militar también en la UNAM. Y bueno, bienvenidos sean ustedes. Muchas gracias, agradecemos el que dos voces autorizadas nos permitan adentrarnos en la importancia que tiene la historia del derecho militar. Valdría también la pena decir que el doctor Espinosa es director general de la revista Criminogénesis y próximamente también estará aportando otro espacio clave en lo que es el análisis sistemático de los temas centrales de la agenda mexicana. Almirante Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros. De entrada le preguntamos cuál es la trascendencia, la importancia de dedicarse a indagar, estudiar, sistematizar y publicar este libro sobre la historia del derecho militar. Gracias por la invitación y respondiendo a su interrogante le manifiesto. Infortunadamente no existía hasta el momento un texto que se ocupara de la generalidad de la evolución del derecho militar. El derecho militar se remonta a tiempos que se pierden en el confín de la historia y tenemos antecedentes de Grecia, de Judea y de otros lugares de la antigüedad. Sin embargo, los más importantes o los que han llegado hasta nuestras épocas son las del derecho romano. Existen perdidos en algunos textos una parte, en otros otro, y básicamente en relación con el derecho militar mexicano había una serie de lagunas que consideramos que era necesario llenar. Por eso intentamos presentar este libro, que esperamos sea bien recibido por el público. Durante mucho tiempo en la historia mexicana, incluso hasta hace muy pocos lustros, existía una regla de oro, un código que no podía quebrantarse en la tarea profesional de los periodistas, y era aquello que rezaba: no le puedes cuestionar ni mucho menos pegar al presidente de la República, a la cúpula de la Iglesia Católica y a las Fuerzas Armadas en México. En los últimos años se han movido los pesos y contrapesos y hoy, de la manera más profesional también, en los medios de comunicación se indaga, se explora cuál es el papel clave de las Fuerzas Armadas, y de ahí el porqué, doctor Alejandro Espinosa, te pregunto, ¿cuál es la aportación central que tú encuentras en este libro, La Historia del Derecho Militar, por cierto, editado o coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la institución a la que tú también perteneces? Bien, muy interesante. Yo diría como elemento central y aporte fundamental de la obra es que viene a llenar un espacio que, por lo menos como estudio monográfico,
no existía en el ámbito del derecho militar. Me parece que traer un análisis sistematizado desde los aspectos de la justicia militar, desde Grecia, pasando por la castrense jurisdictio en Roma y, bueno, Edad Media. ¿Cómo debemos entender este término que acabas de mencionar? Sí, pues bueno, como la jurisdicción militar, lo que hoy se debate. El tema de la jurisdicción militar es, digamos, que cómo se juzga a los militares, bien, bajo qué procedimientos y por qué jueces independientes al resto de los jueces que juzgan a los civiles. Perfecto. Y bueno, almirante, es muy interesante que ustedes toquen el tema empezando por Esparta, Grecia y Roma. ¿Por qué empiezan en esta época y no se remontan mucho más atrás? Muy bien, dando respuesta a su pregunta. Normalmente, al menos en mi caso, no encontré antecedentes que nos puedan llevar a tiempos anteriores. Básicamente lo que contamos es con escrito y que ha llegado hasta nuestras épocas es básicamente el derecho romano. Poco sabemos de los griegos, poco sabemos de Judea, y se pierde en Egipto, en Babilonia y en todas las antiguas culturas. Debe haber habido normas de derecho militar, pero no ha llegado hasta nuestras épocas. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿por qué editar un libro como este, Criminogénesis, junto con el INACIPE? Bueno, yo creo que el aporte fundamental del trabajo desde el punto de vista como investigador es que viene a permitir entender cómo ha evolucionado la justicia militar en las diferentes épocas, y bueno, yo creo que nadie podría debatir seriamente sobre el fuero de guerra, sobre lo que está ocurriendo con la jurisdicción militar hoy, no solamente en México, sino en Latinoamérica, si no conoce el contexto histórico. Creo que además el enfoque penal de la obra da una serie de elementos y de directrices para comprender el alcance de por qué los pares deben juzgar a sus pares y sus iguales a sus iguales, y en qué contexto el derecho militar ha cambiado solo en lo procesal. El almirante y licenciado Renato Jesús Bermúdez Flores lo explica con una gran claridad en su obra y dice, bueno, si nosotros miramos los tipos penales militares, que no se llamaban obviamente tipos penales militares, sino los delitos militares en épocas, por ejemplo, en Roma, ¿no? Pues son exactamente los mismos tipos penales que hoy se pueden encontrar en los códigos de justicia en Latinoamérica, ¿no? La desobediencia, la deserción, la insubordinación, o sea, temas que no van a cambiar. Digamos que el derecho penal militar, que aquí se explica con una gran claridad, es poco maleable. Quizá lo que se pueda ahora comenzar a discutir, analizar, reflexionar, es cómo se va a dar el cambio para ajustar la jurisdicción militar con los estándares internacionales, que es el punto que hoy pues, nos ordena, digamos, que el corpus juris interamericano y el control de la convencionalidad. Muy bien, almirante Bermúdez, sería muy interesante que nos compartiera cuáles fueron las fuentes a las que usted accedió, en donde exploró y trabajó, para poder aportar esta muy interesante y rica visión histórica sobre el derecho militar. Bueno, respondiendo a su interrogante, en principio recurrimos a la literatura española, que tiene bastantes temas. Sin embargo, hay una parte muy importante que es llamémosle la segunda parte del libro, que se ocupa particularmente de nuestra legislación. Entonces recurrimos a una serie de disposiciones legales que rigieron durante el siglo XIX, entre las cuales sobresale un documento que hoy en día es poco conocido, pero que es de suma importancia. Nos estamos refiriendo a lo que en la literatura jurídica mexicana le llamamos el Código Militar de Maximiliano, que en la realidad es básicamente un código de justicia militar francés de 1857, o también le denominan el Código de Napoleón III,
que sustituyó a otro código que promovió básicamente Napoleón Bonaparte, Napoleón I. Entonces, esas son básicamente nuestras fuentes y recurrimos fundamentalmente a una serie de autores mexicanos que han escrito pequeños trozos. Estamos hablando de los maestros Ricardo Calderón Serrano, el general Octavio Béjar Vázquez, el doctor Schroeder Cordero, por ser los más recientes, que han sido los autores que más han escrito sobre este tema. Esas han sido básicamente nuestras fuentes y creemos que queda satisfecho en principio con el contenido del libro. Y pues bueno, se nos hizo muy interesante porque cubre mucho de la historia también mexicana, como por ejemplo el derecho militar en las culturas prehispánicas. ¿Por qué se eligieron este tipo de naciones? Mire, realmente esto obedece a que hemos sido siempre muy interesados en saber cómo actuaba el ejército romano, las famosas legiones romanas. Y poco o nada nos habíamos preocupado de nuestros aztecas, nuestros mexicas, que también tuvieron dos unidades muy interesantes, muy fuertes, que eran básicamente los indebidamente llamados caballeros águilas y caballeros tigres. Sabemos que ni son caballeros, ni son águilas, ni son tigres, son los ocelotes y los águilas, son los nombres correctos atendiendo a nuestra lexicolografía. Y a eso era necesario hacerlo público. Se dio el caso de que este mismo tema se trató en Brasil y lo conocían mejor en Brasil que los propios mexicanos. Por eso nuestro interés en agregar esa parte en la venta. Y pues bueno, nos llama también mucho la atención que ustedes se ocupan de una época muy olvidada por los mexicanos, que es el virreinato. Entonces, platíquenos un poquito más de esto, porque bueno, es una época que muchos de los autores se la olvidan, como si no hubiera pasado, y realmente es muy interesante, porque bueno, denota las estructuras y que también los mexicanos nunca nos hemos quedado quietos. Es cierto, y le agradezco la pregunta. En efecto, poco hemos escrito, poco hemos analizado el virreinato. Fundamentalmente tratamos de negar nuestro origen y o queremos ser muy mexicanos o queremos ser de ascendencia europea. Somos un pueblo mixto que recibimos indudablemente tanto lo bueno de los europeos como lo bueno de los nacionales. Y efectivamente el virreinato aparentemente está olvidado. Y en los primeros años de nuestra independencia, estamos hablando hasta el año de 1852 aproximadamente, en materia estrictamente jurídico-militar, pues regían los ordenamientos españoles. Nos comportábamos como militares españoles, nuestros generales famosos, todos se habían formado en la milicia novohispana y su formación era totalmente española. Y en esa época fundamentalmente regían las ordenanzas carolinas, ordenanzas de Carlos III, que estuvieron en vigor en México durante mucho tiempo. Doctor Espinosa, te pregunto más bien, ¿cuál es la importancia de toda esta visión histórica perfectamente documentada que nos presenta el almirante Bermúdez en el contexto de lo que hoy se vive en México respecto al derecho militar? Bueno, yo creo que fundamental, y quizá uno de los temas que dio paso la presentación de esta obra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales es que hoy se está pensando, se está planteando, se está proponiendo de la propia lógica institucional de investigación del Instituto la posibilidad de desarrollar una especialidad en Derecho Penal Militar. La necesita la Armada, la necesita la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesita nuestro ejército en su conjunto, y yo veo que el libro
pues da esa pauta partiendo de un análisis progresivo en donde nosotros podemos identificar cómo el derecho penal militar pues es un sistema de justicia que simplemente ha evolucionado y hoy necesita, pues bueno, adecuar en lo que es posible su diseño institucional a lo que exige el estándar internacional. Creo que esa sea la parte más interesante, porque además de la riqueza que tiene todo el desarrollo en el cuerpo de la obra, yo diría es un libro escrito sí para que lo lea cualquier persona, pero también es un libro escrito para que lo consulten los investigadores, los antropólogos, los sociólogos y en general incluso los historiadores. Decía yo un poco en la oportunidad que me brindó el almirante Ernest Flores de participar en el prólogo de la obra, que bueno, para escribir esta obra se necesitaban 3 características fundamentales. Exacto. Ser jurista, ser militar, ¿no? Y militar, bueno, pues, ¿qué podemos decir de Almirante Bermúdez? Que desarrolló gran parte del estudio y del y digamos que de la doctrina para formar juristas navales, ¿no? Y aparte de ser historiador, esa calidad no la tiene como profesional, pero sí es un hombre autodidacta que ha dedicado muchos años a investigar el tema de la historia del derecho militar. Entonces, creo que ese es el gran peso de la obra, por esa concurrencia de elementos que no son fáciles, porque me queda claro que hay muchos juristas, me queda claro que hay militares que son juristas, pero no tengo yo la certeza de que se pueda dar este tercer elemento que es fundamental para poder construir una obra que francamente es compleja. Y yo creo compleja desde el punto de vista de ordenarla, de sistematizarla, ¿no? Yo creo que otra de las virtudes es que permite a través de su redacción establecer etapas, épocas y sobre todo nos lleva de la mano de tal forma que no nos permite perdernos en un sinnúmero de ordenanzas, de normas, de personajes, de épocas, de circunstancias, de modelos, ¿no? Que pues bueno, yo es ahí donde veo el mérito de la obra como un acierto, ¿no? Una de las más recurrentes interrogantes que son materia de discusión en los últimos tiempos en México es sobre el papel tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Armada de México en tareas relacionadas con la seguridad pública. Habría en este documento elementos, en este libro, que permitieran precisamente enriquecer o documentar el sustento para determinar si hoy, México, año 2015, las Fuerzas Armadas deben seguir en tareas vinculadas a la seguridad pública, o como ya se ha discutido por parte de los propios titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Marina, estarían más bien esperando recuperar lo que en esencia les corresponde históricamente en México. Bueno, yo creo que por su naturaleza, de forma directa, el libro no plantea eso. Eso es. No plantea, sino que va a una parte, como yo diría, un enfoque estrictamente jurídico. Sí. Sin embargo, la suma de este libro, más el libro quizá que tuve la oportunidad de coordinar conjuntamente con el señor almirante Bermúdez Flores sobre jurisdicción militar, estudio latinoamericano de los modelos de justicia y algunas otras visiones de política criminal, de procesal penal, sí podríamos arribar un poco a la necesidad de precisar, y creo que además así lo han pedido los secretarios en la anterior administración y en esta, pues precisar un poco el tema de las facultades sobre las acciones que puede o no puede realizar las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto yo creo que, y bueno, lo dejo como a la reflexión, en este grupo de publicaciones y de estudios y de esfuerzos que se están haciendo en materia de derecho militar, cabría la pregunta de qué tan oportuno sea hoy un libro sobre derecho operacional, policial y militar. Creo que hay un tema pues muy importante en el cual, pues, francamente, los protocolos para el uso legítimo de la fuerza no nos alcanzan. Perdón, ya le estoy haciendo de tos. Entonces, bueno, almirante, díganos acerca de este gran esfuerzo que ustedes han hecho. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones que preceden y que van a
y que van a hacer uso de este material? Pues yo los invito a que lo lean, básicamente porque hay una aparente laguna, no solo en el ámbito estrictamente del derecho militar. Desgraciadamente muchos de nuestros datos de carácter histórico se han perdido desde en alguna ocasión que se les ocurrió alguna brillante cabeza que tenemos en nuestro gobierno, a veces sucede, que dijo que desapareciera la historia, la geografía y el civismo y lo fusionaron en una materia que se llamó en una época, creo que ciencias sociales o alguna cosa así, y que, como dijera un profesor de nosotros, era de chile, de mole y de manteca, y resultó ese híbrido totalmente negativo. Posiblemente sirva para orientarlo, tiene temas que versan sobre historia universal, hablamos de cómo se trabajaba Esparta, cómo trabajaba Atenas, cómo actuaron los romanos, que son definitivamente nuestro máximo ejemplo en materia militar y en materia jurídico-militar para nuestra época. Somos un pueblo, en términos generales, que nuestra estructura jurídico-militar tiene sus orígenes en Roma. Se ha hablado definitivamente de que en aquel entonces existió un jus puniendi militar, es decir, un derecho penal militar. Y bueno, y también nos habla del inicio de lo que conocemos como el ejército que actualmente está. Así que es. Es muy interesante y que bueno, y que hay que exponer ante las nuevas generaciones. Sí. Así es, tocamos el tema, básicamente lo enfocamos al aspecto estrictamente jurídico-militar de los distintos ordenamientos que han regido para las Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que en términos generales la acepción ejército es referente a las tres Fuerzas Armadas en el aspecto del artículo 13 constitucional. Otras legislaciones posteriores han precisado ese término. Muy bien, pues queremos agradecerle mucho al almirante Bermúdez, el que nos comparte este muy importante esfuerzo ahora convertido en el libro La historia del derecho militar, editado por el INACIPE, también de la mano de Criminogénesis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que en otra ocasión tengamos oportunidad de volver a visitarlos. Un privilegio para nosotros también. Agradecemos mucho, doctor Espinosa, el que nuevamente estés con nosotros, siempre aportando tu vasta experiencia. Doctor Fraga, es un honor, Yasmín, Sí. muchas gracias y pues bueno, los invitamos a la lectura de la obra. Muy bien, nosotros le vamos a invitar a que después de la pausa continúe en la agenda del emprendedor, ya que vamos a analizar el contexto de la fuga del Chapo Guzmán en la autorizada voz de Arturo Arango, este especialista en seguridad nacional e inteligencia. Siga con nosotros. No se vaya, regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil,
asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos agradeciéndole que nos siga en este espacio de reflexión donde la opinión de los expertos le permite acercarse a la toma de decisiones, y damos la bienvenida al licenciado Arturo Arango Durán, un especialista en seguridad pública, en seguridad nacional e inteligencia, que hoy estará con nosotros explorando el tema que impacta en la prensa mexicana y en el contexto internacional, la fuga del Chapo. Bienvenido nuevamente, Arturo. Gracias por invitarme y a su auditorio por aguantar. Gracias. Gracias. Pues ya no sé si reír o llorar. La verdad, me parece que estamos ante un hecho grave, gravísimo. El que se pueda dar la fuga del Chapo en las condiciones en que se da, no habla más que de la tremenda corrupción. Así es. De la tremenda corrupción y de la total impunidad en que como país estamos metidos. Entonces esto me lleva a dos modelos de desarrollo que debemos hacer. Bueno, el presidente de la República en este momento tiene la obligación moral, tiene la necesidad real de combatir ya, no solo de dientes para afuera, a la corrupción y la impunidad. O sea, esto ya es, digo, tiene 3 años y puede dedicarse a nadar de muertito como ha nadado estos 3 años iniciales, nadando de muertito en el combate a la corrupción y la impunidad, o puede dedicarse de veras, con el corazón en la mano y a lo mejor siendo cínicos, ok, ya tienes tu casita, ya te llevaste tus 1.700 millones de pesos adicionales que por ahí dicen que ya te los llevaste, está bien ya, borrón y cuenta nueva, pero vamos a darle una salida al país. Claro, pero si entramos, diría, para darle orden al planteamiento, ¿cómo puede entenderse o cuáles serían las hipótesis que nos acercarían a tratar de entender cómo se genera esta segunda fuga del Chapo más buscado ahora en el mundo nuevamente? Mira, para empezar, hablemos pero esperemos a que nos... Sí. Mira, hay varias hipótesis al respecto, a cual más de fantasiosa. Sí. Pues si nos vamos a hipótesis de trabajo, yo me atrevería a pensar que ellos, como buenos empresarios, tienen proyectos de largo plazo y que el túnel estaba ahí desde que se construyó el penal. Podría ser una hipótesis de trabajo, porque de qué otra manera tú puedes sacar de repente, estaba yo leyendo que son miles de toneladas de tierra, 400 camiones, pero deja solo la tierra que salía. ¿Cómo metías 400 camiones cargados? Porque deben haber entrado cargados con algo, ¿no? Concreto, cemento, varilla, digo, en algún momento del día o de la noche y en una zona tan visible a 700 metros de una instalación de la Sedena y a 1,5 kilómetros del penal, que se supone que tienen anillos de protección, 3 niveles y etcétera. Pues eso da idea de que definitivamente cualquier hipótesis en este mundo tan embarullado ya de corrupción, pues es válida, ¿no? Ya ves que dice Noroña que no es el Chapo, que realmente lo tenían ahí, alguien que habían remaquillado, y total, pues ahí, total la leyenda continúa. Y la leyenda continúa, pero ahora con una fuerza impresionante, ¿no? Que además da fe, pues, de la debilidad del Estado, y no solo de la debilidad del Estado, sino de que, pues, estamos jugando a que hacemos cumplir la ley y estamos en un esquema de violencia extrema, incontrolable e imparable, ¿no? Cierto. Y pues bueno, ya se vino el Chapo, porque pues ya se fugó, hay que ver qué había antes y qué hay después, ¿no? Ese es el segundo modelo, justamente, ya. Pues eso es lo que queremos que nos expliques. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias en que ya el Chapo estaría afuera? El segundo modelo que yo he estado meditando es ese justamente. El primero decíamos, bueno, el presidente toma una decisión de Estado, se comporta como un estadista real, combate a la corrupción, hasta las últimas consecuencias, pero ahora sí de veras, ¿no? Dientes para afuera. El segundo modelo tiene que ver básicamente con el que seamos un país de cínicos, la verdad. Y en ese país de cínicos, ¿qué nos conviene más o cuál es el mal menor?
Digo, así están las cosas, yo no las estoy inventando, así estamos viviendo en este momento, y el mal menor en este caso, yo diría, el presidente volando y el Chapo dando empleos. No olvidemos que la droga es o sea, dan un nivel de empleo impresionante. Es el primer empleador del país y es el que ayuda a mantener de alguna manera la economía del país. Y además veamos el contexto, en esos tres mundos donde vive el presidente, en las nubes, en el mundo que tenemos del cartel en la costa del Golfo, en donde los golfos, llámense como quieras llamarlos, tienen una violencia extrema y tienen ahora sí control territorial, y en donde los gobernantes no son más que pues títeres de papel, como diría en algún momento, me parece que Mao es o ve la otra parte, la costa este de México, en donde pues de alguna manera el bajo perfil que mantiene el Chapo ha permitido que en toda esa zona del territorio se sienta una paz que no se había sentido. Entonces, bajo ese esquema, o sea, tenemos ya los dos escenarios, es decir, o te dedicas y confrontas desde adentro, porque ahorita pueden decir, no es que voy a perseguir y ahorita podrás hacer lo que quieras, pero el problema no es perseguir, el problema no es que esté suelto ahí. El problema es cómo y bajo qué mecanismos y qué corrupciones hubieron, y qué amarres se tuvieron que dar, hasta qué altas esferas del gobierno para que pudiera salir. Muy bien, como recordarán quienes nos siguen en astele.tv, esto de las fugas carcelarias de alto impacto en México es un asunto que tiene registro, infortunadamente. En 1971 se da el caso de que Kaplan y Contreras preparan y planean y concretan su huida del penal de Santa Marta a Catitla en un helicóptero, que se convierte en una noticia que impacta en el contexto internacional de aquella época. En 1975, Alberto Sicilia Falcón logrará fugarse de la cárcel de Lecumberri cuando utiliza un túnel que cruza la calle y que le permite también encontrar la libertad. Sería en los primeros días, en las primeras semanas del sexenio de Vicente Fox, cuando el Chapo Guzmán concreta su primera fuga. Y ahora, el día de ayer, nos amanecemos con un domingo quebrantadísimo, donde ya las primeras informaciones empezaban a surgir desde la madrugada, diciendo en redes sociales, por cierto, la fuga del Chapo Guzmán. ¿Qué impacto tiene el que ahora, en la era de la comunicación digital, sea precisamente el punto de seguimiento de algunos observadores el hecho de que el hijo Archibaldo Guzmán, el Chapito, empezó a soltar algunos mensajes en redes sociales sobre la preparación de la fuga de su padre, Arturo? Mira, ahí también pues es una cuestión que habla muy mal de nuestro nivel de inteligencia, ¿no? Sí. De las políticas, entrecomillado, de las políticas de inteligencia y seguridad nacional. Definitivamente, si no son capaces de prestarle atención, de investigar y averiguar, primero pues si es la dirección y es hijo del Chapo esta persona que está tecleando, ¿no? Es lo primero que hay que evaluar. Segundo, pues hay que ver realmente el riesgo que está generando y qué es lo que está motivando. Eso digo, debió haber prendido todas las alarmas y todas las señales, y además por ahí surgió en la mañana o ayer en la tarde otro que decía, pues él se va cuando quiera se va, ¿no? Entonces, no solo ya viene el jefe, sino que él en el momento en que decida se va. Y a mí me parece que quien tiene la sartén por el mango, y el mango también, pues definitivamente es el poder corruptor del dinero y la delincuencia organizada. Y lo podemos ver muy simple. En este momento, después de que se dijo y se manejó en medios que el Chapo era uno de los principales millonarios del país, me parece que Forbes lo ubicaba por ahí del nivel 40 hacia abajo, o por ahí en el nivel 40, ¿y dónde están las grandes fortunas que como gobierno tuvimos que haber quitado? Que como gobierno tuvimos que haber expropiado. ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? Lamentablemente en el país, y creo que México es el último lugar en la OCDE, en lo que tiene que ver con lavado de dinero. Y viene siendo un paraíso, digo, pues ahí están los bancos, no quisiera mencionar marcas ni nada, pero ahí están los bancos que en otras latitudes les ponen
multas millonarias, 2,000 millones de dólares, algo así, y ellos tranquilamente dicen, ¿sabes qué? Pues yo te la doy, ¿no? Yo te la doy, ¿por qué? Porque pues si tienen aquí la facilidad de lavar, están hablando ahora, estaba leyendo una nota, 35,000 millones de dólares en un año, pues de qué estamos hablando, ¿no? Y si esa gran capacidad corruptora no se quita de las calles, entonces es que como gobierno realmente, ¿qué queremos? ¿Qué modelo de país queremos seguir? En esos dos que planteo, ¿no? O nos convertimos de veras en un país de cínicos y entonces ahora sí, pues sabemos que todo el mundo vamos a vender droga y esa va a ser nuestra vitalidad principal como país, ¿no? Y que a lo mejor ya debíamos estarlo haciendo. En los Estados Unidos ahorita ya hasta Camel está vendiendo cigarros de marihuana, digo, ¿no? Claro. Arturo, resulta muy importante también los planteamientos que hace nuevamente el doctor Edgardo Buscaglia y también el doctor Samuel González Ruiz, en el sentido de que mientras no se le pegue de manera fuerte con el peso de las instituciones a las instancias donde se manejan los grandes recursos económicos de la delincuencia organizada y en este caso del narcotráfico, este problema va a continuar. Te pregunto, ¿qué implicaciones tiene la fuga del Chapo en el ámbito de los inversionistas, de los empresarios, de los emprendedores? Sobre todo a partir de que esta mañana de lunes, las cúpulas empresariales en México se pronunciaron ya sobre la necesidad de que haya una resolución con visión de Estado sobre este grave problema. Mira, ahí esbozé una ligera sonrisa cuando hablaste de emprendedores, porque tenemos nuevamente los dos niveles en nuestro país, ¿no? Sí. El emprendedor que a través de delincuencia organizada, que a través de acciones ilegales, busca las oportunidades que el propio Estado, dentro de un marco de derecho, le niega, para sobresalir, primero para vivir, porque digo, no tienen escuela, no tienen educación, y ya estamos en un nivel de pobreza, 50 millones por debajo de la línea de pobreza, si mal no recuerdo, fue el último informe que salió hace unos 8 o 10 días, ¿no? Poco antes de que se viera lo del viaje a Francia. Entonces tenemos emprendedores de un lado y tenemos emprendedores del otro. Y yo te diría que a los emprendedores, el que el Chapo esté afuera, les da confianza y certidumbre de que el dinero va a seguir fluyendo, porque la corrupción ahí está, y entonces de que el dinero va a entrar y va a ingresar y va a salir como Pedro por su casa, y vamos a tener, lamentable o afortunadamente, no lo sé, tendríamos que sentarnos a tener una discusión seria sobre eso. El dinero en México va a seguir fluyendo, va a seguir siendo un paraíso de capitales, y me parece que Buscaglia y mi querido Samuel, un saludo a ambos, me parece que tiene toda la razón. Si no tenemos una visión de Estado que les siga la pista al dinero, pues estamos jugando, o sea, y estamos construyendo esa visión perversa de la oferta, que además paradójicamente eleva la fuerza de los grupos de delincuencia organizada, eleva las ganancias e incrementa los niveles de violencia. Y pues bueno, hablemos del sistema penitenciario en México, que se está diciendo que está en crisis, pero bueno, sacas a un comisionado que según tú no te da resultados porque no lo dejaste jugar, y pones a un señor que no cumple con controles de confianza, que tiene denuncias en el estado de Quintana Roo, que tiene nota periodística que porque tiene que ver con el cártel de los Zetas. Entonces, ¿cómo pones al zorro a cuidar a las gallinas? Pues justamente dentro de este esquema de corrupción y perversión de las cosas que tenemos, ¿no? O sea, es contradictorio hablar de dos conceptos: sistema penitenciario mexicano o penitenciaría de alta seguridad. Son dos conceptos que son contradictorios y que ya lo vimos. En el momento que estás hablando de un sistema penitenciario mexicano, estás hablando de corrupción. Y estás hablando de corrupción a los niveles más altos. Digo, ahorita, lamentablemente, y a mí me parece que la cuestión va a ir en que nuevamente van a pagar, los hilos se rompen por lo más delgado, ¿no? Y yo no pensaría ni dudaría tantito, pues que hay que seguirle la pista al dinero. Vamos a hacerle un estudio de dónde viven, cómo viven, dónde van sus hijos, y vamos a ver si los salarios que tienen y que ganan son consistentes con la forma en que viven. Y empezando desde la cúpula. Digo, en los últimos 15 años, 15 gobernadores o 16 han sido acusados de delincuencia organizada, y como tú dices,
forma parte de lo mismo. O sea, yo no puedo tener una gente honesta cuidando, porque entonces se rompen y se anulan los esquemas de financiamiento de toda esta corrupción a altas esferas, ¿no? Entonces a mí me conviene tener marranos, por así decirlo, que cuiden la marranera. Eso es. El doctor Luis Astorga, investigador de la UNAM y que a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha venido coordinando la cátedra donde se estudia el narcotráfico en la historia mexicana, acaba de publicar precisamente la semana pasada este libro ¿Qué querían que hiciera? Y que se refiere en el título mismo a una de las frases desafortunadas que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, emitió cuando fue cuestionado por periodistas sobre el porqué de tanta violencia. En este libro usted va a encontrar una muy importante y bien documentada relación histórica del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI sobre los movimientos, las alianzas, los quebrantos, las rupturas de las organizaciones criminales. Y te pregunto, Arturo Arango, ¿cuál podría ser el proceso de recomposición o de una nueva correlación de fuerzas entre los organismos, las organizaciones criminales, ahora con el Chapo fuera, después de que en los últimos meses, sobre todo en los últimos 3 años, se habla de que el cártel Jalisco Nueva Generación había adquirido una fuerza verdaderamente gigantesca en el país y en el contexto global? Fíjate que esa es una cuestión interesante porque es otra de las hipótesis que se maneja, que de algún momento el único que podría contener en este momento al cártel Jalisco Nueva Generación era el Chapo Guzmán y su organización, y que entonces por ahí se había manejado una negociación de muy alto perfil al estilo de las que estamos viendo ahora en las series televisivas que hablan ya de señores de los cielos y demás, ¿no? Y que entonces pues se había manejado por ahí, también habría que prestarle atención, ¿no? Que al final, como hipótesis de investigación académica y sociológica, todas las hipótesis son válidas y tendríamos que prestarle atención y saber y poner mucho los ojos si en los próximos días, yo me atrevería a decir, si dentro de un mes ya están agarrando a gente del cártel, si se focaliza la violencia ahora en Jalisco, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece una cuestión importante que de alguna manera el Chapo había conjuntado y agrupado a todas las gentes en una nueva federación para acabar con ese tipo de violencias, ¿no? Primero contra los Zetas y ahora en lo que él estaba ahí con el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que esto pone algo interesante en el horizonte de violencia de nuestro país, y lamentablemente la violencia no se va a acabar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a controlarla, vamos a administrarla, vamos a disminuir violencia, solo es a través de este tipo de cosas. Un estilo DEA, digo, en los Estados Unidos la DEA son cínicos, administran y obtienen lo mejor, por así decirlo. Allá mucha gente gana dinero de las drogas, muchísima gente. La corrupción es importante también en los Estados Unidos, sin embargo ahí sí tienen mecanismos de regulación y tienen mecanismos que permiten poner en una prisión a aquellas gentes que están siendo más corruptas de aquello que permitiría la moral anglosajona, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos que jugar en esa moral y sentarnos y decir, bueno, ¿qué realmente queremos como país? ¿Qué país queremos? ¿Queremos regresar a los pactos no escritos de los gobiernos priistas anteriores? ¿Qué tipo de pacto? O sea, Sí. En donde de alguna manera no había violencia, la droga la manejaba y la controlaba, bueno, desde la famosa Dirección Federal de Seguridad, y no olvidemos que los principales capos salieron muchas veces de ser o guardaespaldas o de la misma Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Así es, Y que de alguna manera ellos tenían el control sobre quién vendía, cómo vendían, y ponían paz entre ellos. ¿Y qué pasaba entonces? Un presidente llegó a decir que a nosotros nos tocaba lo mejor del narco, que eran las ganancias, ¿no? Y que en Estados Unidos pues allá les tocaba lo peor, que era pues la drogadicción y los adictos. Entonces queremos eso y queremos seguir sobreviviendo, o bien realmente el presidente va a tomar en estos 3 años, te digo, ese modelo de combate y control, pero de veras con corazón en la mano,
y decir, ¿sabes qué? Pues órale, vamos a hacerlo, y a mí me parece que ahí tendría todo un apoyo social en el momento en que empezara no solo a meter a gente a la prisión, sino que a las personas les empezaran a llegar los beneficios de la gran riqueza que se genera en México, y que lamentablemente ahorita solo llega a muy pocas manos, ¿no? Claro. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de a pie en este tipo de situaciones donde nos vemos inmersos en tanta violencia, en todas estas cuestiones? Mira, mientras no tengamos un Estado de Derecho real, verdadero, los ciudadanos de a pie estamos envueltos entre dos juegos. Por un lado, la falta de respeto a los derechos humanos por parte del Estado, esas órdenes terribles de abatir, semánticamente hablando, no me quiero meter en esa discusión semántica, ¿no? Pero Claro. de abatir a los delincuentes sin un debido proceso y sin juzgar y sin saber si efectivamente fuiste o no delincuente, se aplica a ti también. Entonces, si te llegan a ti a hallar en la noche en la calle y te van a confundir con delincuente, te matan y vas a pasar a formar parte de los niveles de violencia, y lo primero que van a decir en esa vieja historia es que formaba parte de la delincuencia organizada. A mí me parece que tendríamos que empezar por ahí en esta nueva refundación de un Estado, con un Estado de Derecho real, respeto a los derechos humanos, de tal manera que tanto los ciudadanos de a pie como los que están del otro lado de la delincuencia pasen por los debidos procesos, y a mí me parece que entonces sí empezaríamos a tener una refundación real del Estado. El secretario de Gobernación, ahorita como está actuando, que bueno, no se le ve la actuación, ¿sería conveniente que pudiera seguir en su puesto, o tendríamos que meter a un personaje que realmente pudiera manejar o que pudiera contener esta situación? Yo me contestaría esa pregunta con una situación que yo estaba viendo ayer en los medios. La Procuradora General de la República, metida contra toda lógica de la escena del delito y los protocolos de levantamiento Sí, así es. de levantamiento de escena del delito, de evidencias, rompiendo todas las cadenas de custodia. Así es. Entonces a mí me hubiera gustado ver fotos en donde realmente estaba la gente técnica y los peritos haciendo primero su trabajo, y ellos tenían que haber llegado al final. Entonces, cuando los políticos juegan, aquellos son los que tienen toda la sapiencia, y porque pues así mi voluntad es, entonces yo voy y rompo todos los protocolos que yo mismo instauré. En ese momento me doy cuenta de la falibilidad de los políticos, y ahí yo creo que estaría contestado, ¿no? Este cuate en las nubes, el otro en las nubes, y mientras el otro tranquilamente con los pies en la tierra, muy en la tierra, haciendo su chamba. Y aquí me parece una situación: ¿quién hace su chamba? ¿De quién era la obligación de fugarse? De Chapo. Claro. Incluso también sobre ese mismo punto y ángulo tan interesante que abordas, se sabe ya que algunos legisladores, tanto diputados como senadores, ni más ni menos que van a acudir al lugar donde hipotéticamente está la casa donde habría salido el Chapo, para la observación directa. La pregunta es, ¿este tipo de presencia de los legisladores, más allá de tomarse la foto, aporta algo real en el proceso de esclarecimiento del asunto? Definitivamente no. Ahorita todo el mundo quiere sacar leña política, ¿no? Empezando por la Procuradora y por todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya el señor secretario de Gobernación ya estaba en Francia. Son 12 horas de vuelo de Francia a México. ¿Tú crees que 12 horas después iba a llegar a encontrar algo? ¿Tú crees que 2 horas después la Procuradora iba a encontrar por si el Chapo se había abandonado algo? ¿Tú crees que iba a usar, siendo quién es el personaje que es, el peso político que tiene, el nivel de recursos que tiene, que iba a tomar un avión en el aeropuerto civil, o que iba a ir manejando por carretera? Simplemente él tiene ahorita en un esquema de que, ok, de ahí no me muevo, tiene otros 14 túneles ahí. Digo, entonces, y él tomó helicóptero a las 3 de la mañana y violando todas las leyes permitidas, y por ahora si ya violó una, viola todas las demás. Y el día de ayer estaba subiendo al blog del narco fotografías donde se le veía en un helicóptero. En un helicóptero. Así es, desde temprano en la mañana el blog del narco estaba subiendo ese tipo de fotos, y dices, o sea, les está diciendo, vean, ya me estoy burlando de ustedes en su cara. Yo en plan de broma decía ayer, una de dos: o se fue a Grecia y con la cantidad que tienen les ayuda a resolver sus problemas,
¿O para qué se va a mover del país si en este país puede hacer lo que se le antoje la gana? Tiene todo el control de todas las autoridades habidas y por haber. Y hay tanta puerta abierta en todos lados, que al rato lo vamos a ver en la misa con el obispo y demás, porque todo el mundo lamentablemente está en esa situación. Eso es. También te pregunto sobre un tema que ya trascendió este día lunes y que es la disposición de las autoridades estadounidenses de apoyar al gobierno mexicano para reubicar y reaprender al Chapo, pero también la filtración de que supuestamente la DEA habría ya tenido noticias previas de que se preparaba la fuga número 2 del Chapo. ¿Cuál es el papel real que hoy debería hacer el Estado mexicano, ya no nada más el gobierno federal, para poder generar un poco de certidumbre y buscar recuperar credibilidad hoy tan dañada? Mira, es muy muy importante. A mí me parece que los Estados Unidos lo dijeron de forma muy, ¿cómo le llaman estas? Diplomática. Sí. Los Estados Unidos desde siempre han tenido injerencia en las decisiones y en las cuestiones de inteligencia de México. Digo, ahí tenemos muchas referencias al respecto. Entonces, también sería una hipótesis de trabajo interesante y no me extrañaría que dentro de este contexto geopolítico, en donde de alguna manera hemos manejado, yo en algunas investigaciones he manejado un bloque histórico al estilo gramsciano, en donde digo que estamos apreciando en este momento el nacimiento de la hermana República del Golfo, sobre todo porque en esa parte del Golfo ya tienen un control territorial impresionante, los Zetas, que va desde la frontera con Tamaulipas y Estados Unidos hasta Colombia, toda esa franja. Entonces ahí no me extrañaría ni tantito que les convenga a los Estados Unidos más afuera que adentro. Eso por un modelo de hipótesis. Por el otro, para cerrar la pregunta, ¿cuál es la única forma en la que podemos volver a creer en las autoridades? Batalla contra la corrupción. Y hemos visto que en este momento, a pesar de todo, y a pesar de todos los institutos de transparencia y de toda la ley anticorrupción, pones a investigar a tu compadre, que es el que te tiene que decir que estás mal, pues ahí me parece que ya estamos de entrada con un punto y un tache en contra, ¿no? Muy bien, pues. ¿Qué pensaríamos rápidamente? Déjame a cabo, una Sí. comisión internacional contra la impunidad y la corrupción al estilo de Guatemala. Excelente, pues te queremos agradecer mucho, Arturo Arango Durán, y pedirte que le des el dato a quienes nos siguen sobre dónde pueden seguir tu trabajo, en tu página. En la página de Seguridad Pública en México la buscan en Google y ahí estamos. Muy bien, muchas gracias por aportarnos estas muy interesantes reflexiones sobre el tema que todavía se va a llevar un buen rato en las 8 columnas de México y del mundo. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Y también gracias a usted que nos sigue en la Agenda del Emprendedor y por supuesto un agradecimiento especial a nuestro muy importante equipo de producción cuyo trabajo ahora bajo el mando de Fer Obregón nos permite llegar a usted. Muchas gracias y lo veremos la próxima semana. Y sean felices. Muchas gracias y hasta Gracias. luego.